Soy el pastor Juan José Gil. Por muy joven que seas, seguramente hayas oído hablar del movimiento hippie. Fue un movimiento de los años 60, finales de los 60 y también durante la década de los 70, que salpicó, diríamos, a todo Occidente, y eran jóvenes que iban vestidos pues más bien con eh, ropas amplias, largas. Las chicas iban con fardas también largas, llenas de flores. Fue un movimiento que buscaba algo así como la liberación del sistema, principalmente enfocado en el pacifismo, ya que en ese momento en Estados Unidos estaban siendo enviados muchos jóvenes a la guerra del Vietnam, y aquello era una especie de búsqueda pacifista de salir del sistema de manera que no tuvieran que ir a la guerra, y de esa forma pues se dedicaron a viajar, a llevar sus guitarras con su filosofía basada mucho en la música, basada en el pacifismo. Todavía se cantan canciones de aquella época, o se recuerdan por lo menos. Era una especie de fuga del sistema que nunca terminó de cuajar del todo, ya que tampoco tenía un programa muy definido, y más que nada era una búsqueda a través de ese pacifismo, de una vida bucólica basada en los placeres. Se daba mucho el fumar marihuana, el estar inyectándose o participando de alguna forma de droga, muchas veces drogas sintéticas, como el LSD, que aquellos que la tomaban, yo nunca tomé en aquellos años droga, ni nunca lo he hecho, pero sí que tenía gente, amigos o conocidos que lo habían hecho y que te podían decir efectivamente cuál era el resultado o cuáles eran los efectos por los cuales estaban inclinados a engancharse a esas drogas. Bueno, pues muchos de ellos, como el LSD que acabo de mencionar, funcionan sobre el cerebro de manera que te ayudan a ver o te incitan a ver cosas que no existen, pero que tú relacionas en tu cerebro. Muchos decían que era un reflejo espiritual de cómo eran las personas, cómo vivías tú emocionalmente a esas personas con las que estabas o que venían a tu vida, y cuando estabas bajo el efecto de esas drogas, pues tú veías que esas personas se transformaban en animales, en bestias, en fin, en alguna forma fuera de la realidad visible, que se conectaba más, pues quizá con una visualización de lo sobrenatural o de lo espiritual relacionado con esos personajes, con esos individuos a los que veías pasar o con los que te relacionabas. Eso era uno de los efectos. Acabaron mal muchas personas porque, creyendo que estaban en un lugar seguro, pues igual saltaban por una ventana o se arrojaban por un puente o acababan suicidándose involuntariamente. Bueno, esto era parte de lo que estaba en movimiento en esa especie de filosofía que conocemos como el movimiento hippie. Lo menciono ahora porque están hablando, se habla cada vez más en las redes, de una marca, Nubin, que habla de un dispositivo que tú te puedes aplicar en las sienes y que va a provocar de manera tecnológica, seguramente por medio de alguna forma de radiación, un estímulo cerebral que te hace escapar de la realidad en la que estás, trayendo a tu mente, a tu percepción visual, pues recuerdos o cosas que hayas almacenado en tu cerebro y que se despiertan en ese momento, y de pronto entras en algo muy parecido a lo que en el movimiento hippie se llamaban los trips o viajes. Podías tener un buen viaje o un mal viaje según lo que se despertara en tu conciencia, en tu cerebro en ese momento. Y esto es lo que parece ser que pasa con este nuevo dispositivo, que ahora se está publicitando mucho entre la juventud del mundo entero. Y parece ser que es como lo que pueda sustituir a esas drogas que seguramente
te lo presentarán como algo inocuo, cuando es muy posible que no lo sea, porque está afectando a tu cerebro, está radiando tu cerebro de alguna manera por medio de esas ondas. No es exactamente cómo funciona, pero sí que he visto cómo se anuncia, y desde luego se anuncia como una forma de escapar. Una de las cosas que dicen es: ya no vas a necesitar cambiar el mundo porque puedes escapar de él. Y cuando se habla de esa escapada, no es una escapada que te ofrezca una alternativa al sistema, una alternativa a la realidad que estamos viviendo cuando estamos en el mundo, en el sistema. No, te está hablando de algo interior en tu mente que se va a poner en funcionamiento y vas a estar viviéndolo al margen de la realidad física, visible. Así que ahí tenemos puntos de encuentro entre lo que serían aquellas drogas del movimiento hippie que se alargaron durante varias épocas o décadas, y este nuevo dispositivo que, bueno, el Nubin, como acabo de citar, puede ser perfectamente una de las marcas que se vayan a registrar de estos dispositivos, pero sea como sea, eso es un poco la descripción de lo que es y cómo funciona. La gente se lo aplica en sus sienes y comienzan entonces a tener esa especie de viaje, de trip, que les hacen, como decían los hippies, el flipping out o flip out. Es el sorprenderse, el flipar que decimos en castellano, siguiendo esa terminología, ¿no?, del inglés. Era una terminología muy del movimiento hippie, de los jóvenes de aquella época, que luego se ha ido traduciendo y se ha ido manteniendo en otros contextos, pero que siempre está enfocado hacia la juventud. ¿Será eso la nueva droga, en este caso tecnológica, para que los jóvenes tengan una forma de escape o de salida? Que aquellos que no estén de acuerdo con el sistema, en vez de utilizar la droga, utilicen estos dispositivos para escapar de esa realidad. ¿O qué están haciendo? ¿O quieren preparar a la juventud para algo más? Quizá dispositivos más graves, más serios, más espirituales, que despierten algunas cosas que sean necesarias para la intervención de espíritus, o para engañar a los jóvenes de manera, o a los que lo utilicen, de manera que les lleve a perder la vida, o les lleve a la desesperación, o les lleve a cualquier otra forma de destrucción. ¿Qué es lo que se pretende exactamente? Ahí están apareciendo muchos interrogantes. Sabemos que estamos en los tiempos finales y que cualquier cosa que proceda de la tecnología en este sentido, en esa dirección, y que ofrezca un escape artificioso para la juventud, pues sea realmente destructiva. Pero incluso es que puede estar preparando a la gente para algo más, como es tomar decisiones fuera de la realidad, tomar decisiones, bueno, pues por un sentimiento despertado a través de esos dispositivos u otros parecidos que se puedan llegar a publicitar e instalar, o sea, vender. Podemos estar al borde de cualquier otro cambio en esa dirección que funcione como las drogas y que finalmente llegue a ser tan destructivo como estas, sin necesidad de que sean sustancias extraídas de plantas, de amapolas o de lo que sea, y que incluso es posible que lo presenten como el final precisamente de esas drogas, porque ya de forma tecnológica pues se interviene en el cerebro y se producen efectos similares sin la necesidad de esa otra dependencia. Por supuesto, esto va a producir dependencia también. O quizá lo estén utilizando como herramienta de habituarse a estas cosas porque haya en marcha un proyecto posterior que sea mucho más peligroso a nivel espiritual, de intervención de seres espirituales
de la oscuridad, de maldad, que puedan intervenir en un momento determinado cuando la conciencia está en una onda concreta, en una especie de vivencia específica que abra portal o abra la mente o abra las emociones a esas otras entidades que ya no serían tecnológicas, sino que serían espirituales. Entonces, todo esto no te lo explican, no te hablan de los efectos secundarios, pero sí lo presentan a la juventud, lo están presentando incluso en los anuncios, lo ponen como algo que se puede hacer de forma grupal, es decir, que no solamente una persona puede viajar a través de ese dispositivo de manera personal y única, sino que también lo pueden hacer a través de viajar en grupo, es decir, tener una experiencia grupal. No sabemos hasta qué punto eso realmente funcione así. Ya se hacía en el movimiento hippie. Se juntaban en cualquier lugar, en un sitio, pudiera ser un prado como este, pudiera ser un parque, en fin, un lugar en plena naturaleza. Y entonces, en grupo, pues llegaban a drogarse y experimentar también de alguna manera esos viajes, entre comillas. Bueno, sea como sea, hay que tener mucho cuidado porque de nuevo la juventud puede estar en peligro de ser arrastrados, quizá de forma muy similar a lo que ocurrió con el movimiento hippie, para escapar de las guerras, para escapar de las condiciones del sistema que no les gusta, que no son agradables, y en vez de tener de ser una verdadera alternativa, proponiendo algo real y algo mucho más, digamos, más sano, pues proponerles un escape por medio de estos dispositivos que al final acabarán funcionando muy parecido a las drogas. ¿Será eso lo que se quiera para la juventud de hoy? ¿Será que se está buscando que todos estos dispositivos tecnológicos se vayan poniendo de moda y vayan avanzando hacia algo mucho más sofisticado y peligroso? ¿Se está buscando la destrucción de la mente, de la forma de pensar, de la capacidad de pensar de modo independiente, como pasó muchas veces o ya ha pasado y sigue pasando con las drogas? Bueno, pues todo esto está ahí, en juego, y está produciendo una serie de cosas que son muy peligrosas a mi entender e indeseables para la juventud y para cualquiera que quiera escaparse a través de esos dispositivos. ¿Tendrá algo que ver con la marca de la bestia? ¿Tendrá algo que ver con ese despertar, entre comillas, del que se habla muchas veces, de que venga un despertar, pero que esté más relacionado con un mundo paralelo, un mundo distópico, por otra parte, un mundo falso, un mundo basado en una especie de incentivar o agitar el pensamiento, las emociones, el cerebro humano, para que no se preocupen por la realidad física que estén viviendo en un mundo distópico, sino que tengan una salida como en un mundo feliz, tomando esa pastilla o aplicando ese dispositivo en la sien, que te va a trasladar a otra realidad y que ya no te tendrás que preocupar por esta, lo cual te estaría algo así como esclavizando a ese mundo paralelo. Sea como sea, estamos en tiempos peligrosos, estamos en condiciones de ser engañados si no tenemos cuidado, y debemos de recordar esa advertencia que leemos en Mateo 24 cuando Jesús nos dice como cosa primera: mirad que nadie os engañe, especialmente en estos tiempos tan peligrosos de los que ya estamos advertidos, y esa puede ser una de las causas por las que se nos advierte que tengamos cuidado. Sea como sea, esto debe ser una advertencia para los jóvenes y los menos jóvenes,
porque la juventud, la adolescencia se ha alargado quizás hasta los 30 y algunas veces hasta los 40, alargando esa especie de crisis que es la adolescencia, de manera que cada vez las personas sean menos capaces de pensar por sí mismas y de crecer y madurar, porque convenga que se mantengan en esa situación mientras aquellos que manejan los hilos, que manipulan la sociedad y a los individuos, alcanzan sus objetivos con el mínimo de resistencia y oposición. Tengamos mucho cuidado con esto. Acuérdate de la frase de Jesús: mucho cuidado para que nadie os engañe. Os dejo con esa reflexión. ¿Qué piensas tú? Si lo conoces, los Nubbing, esto que acabo de decir, u otros parecidos, ¿por qué no lo comentas y podemos entre todos aprender algo más al respecto? Os dejo con eso. Dios os bendiga.